Estamos por comenzar la reunión. Esta grabación yo la voy a subir a un canal mío de YouTube y le voy a pasar No pude luego, entrar al computador. le voy a pasar luego el vínculo a Agustín, que es quien comanda este seminario, y él se los hará llegar o lo colgará en EVA, en fin, yo qué sé. Así que van a tener la posibilidad, en la medida que lo entiendan necesario, de ver o revisar estas cuestiones o advertirle a algún compañero si está interesado en no perderse la clase de hoy. Bueno, vamos a esperar un minuto más, y ya 25 empezamos. No es que esté ansioso, pero lo que pasa es que quiero aprovechar al máximo el tiempo de Zoom. Tenemos ya 38 participantes, creo que es un... Perdón, vamos a ver si podemos... Bueno, a ver si podemos cerrar si podemos cerrar micrófonos a la entrada. Yo acá tengo por lo menos identificadas a 2 personas que tienen el micrófono abierto. Yo les pediría, por favor, que cierren micrófonos. Si no, la vida cotidiana nos invade el curso. Nos sigue invadiendo el curso. Muy bien. Bueno. Yo me voy a minimizar. Lucía Olivera creo que tiene el micrófono abierto. Le ruego, por favor, que lo cierre. Muy bien. Estoy en eso, pero no estoy pudiendo ingresar, ya lo cierro. Bien. Bueno. Profesor, hay una opción para que usted silencie los micrófonos. El docente Agustín normalmente creo que lo hace él. Sí, pero pasa que Agustín es un autoritario. Y yo no quería llegar a ese extremo de silenciar todos los micrófonos, apelando un poco a que cada uno tenga un poco de conciencia de que puede estar perjudicando a otros. Pero bueno, eventualmente lo haremos. Ahora, entonces vamos a comenzar ahora sí con el curso. Ya estoy grabando, como les dije, tenemos creo una buena cantidad de participantes, o sea que nos estamos acercando prácticamente a lo que es la cifra habitual. Tenemos 38 participantes. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre esta presentación que ustedes tienen en pantalla. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Jorge Rasner. Dice ahí en el letrerito por debajo de donde me ven hablar a mí. No sé si me están viendo, me están escuchando, pero de todas maneras mi nombre es Jorge Rasner. Participo en este seminario a invitación de Agustín Cuartosí, y comparto con Alejandro Paiva, que es otro compañero de nuestro equipo, y voy a estar con ustedes unas clases trabajando sobre algunos temas que tienen que ver sobre todo con algunos conceptos que tienen que ver con la comunicación del conocimiento científico-tecnológico. Antes de entrar en tema, antes de entrar exactamente qué entendemos por conocimiento, qué entendemos por publicación del conocimiento científico-tecnológico, etcétera, quería hacer primero una cierta consideración, ¿verdad? La consideración es la siguiente, y que de alguna manera nos va a preceder, y está vinculado a uno de los textos, que es de mi autoría, que voy a ver si cuelgo en EVA, que es un texto que he publicado hace un tiempito en algún libro, que tiene que ver con una contextualización histórica de este proceso de publicación del conocimiento científico. Esta presentación que tenemos acá en pantalla en realidad nos habla de hoy, del hoy, nos hace preguntas sobre todo, que intentaremos ir respondiendo, y por supuesto son bienvenida la participación de todos ustedes, interviniendo, opinando, etcétera.
pero básicamente es el hoy. Pero es importante aclarar dos cosas. En primer lugar, las ciencias modernas, desde el propio momento de su emergencia, que yo sitúo allá por el siglo XVI, en Europa occidental más concretamente, que vienen de la mano con una transformación radical, cultural, muy importante que sea en Europa occidental. Es decir, no hay solo una revolución científica, hay una revolución cultural en el más amplio sentido de la palabra cultura, que no es escuchar a Mozart y dejar de escuchar a El Fata Delgado, sino cultura como todos aquellos vínculos que nos unen o que nos separan, pero que de alguna manera nos hacen reconocer, identificar, etc. Hay una revolución cultural en el más amplio sentido de la palabra, que se va generando. Obviamente no tengo tiempo en esta sesión ni en la siguiente para hacer una historia de todo esto, pero es una revolución en toda su dimensión, es decir, una revolución política. Por supuesto, como toda revolución es una revolución lenta. Las revoluciones no son de un día para otro, ni siquiera de un año para otro. Las revoluciones llevan cientos de años. Por eso hay que a veces domesticar un poco la ansiedad cuando queremos que las cosas se transformen. Si miramos hacia la historia, vemos que las cosas se han ido transformando para bien y para mal. Eso es una discusión que cae fuera de nuestras competencias ahora, ¿verdad? Pero esas transformaciones son transformaciones que se van dando paulatinamente y sobre todo zigzagueantemente. Se avanza, se retrocede, se cambian los rumbos, se inician nuevos rumbos que no estaban previstos, que nadie había soñado con ellos. Dentro de esa gran transformación de la modernidad, que significó transformación a nivel político, a nivel religioso, a nivel ideológico, a nivel económico, en todos esos factores tuvo una gran incidencia, una nueva manera de pensar, una nueva manera de trabajar, una nueva manera de intentar conocer la realidad. ¿Por qué? Porque intentar conocer la realidad desde la modernidad hasta nuestros propios días, ¿verdad? Es una manera, sí, por supuesto, de conocer, es por supuesto una satisfacción intelectual que nos proporciona, de eso no cabe ninguna duda, pero además el conocimiento moderno es un conocimiento para la acción. El conocimiento moderno se ha diseñado para la acción. Se ha diseñado, es un conocimiento de la realidad que nos pone en condiciones de transformar esa realidad. Luego que esta transformación se verifique o no, es otro problema. Porque ya entran muchos factores, desde luego, a jugar en esto. Pero el propio desarrollo de la ciencia moderna es pensada como, es elaborada, es diseñada como un proceso de aprendizaje de la realidad para hacer cosas con la realidad. Quizás el más grande de todos los filósofos modernos, y uno de los primeros filósofos modernos, fue un británico que se llamó Francis Bacon, que vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII, como muchos de los que iniciaron precisamente la ciencia moderna. Y tenía muy claro, absolutamente claro, ¿verdad?, el papel que iba a jugar en el desarrollo de los nuevos reinos, de las nuevas naciones, de los nuevos estados que se estaban forjando en Europa occidental, el desarrollo del conocimiento científico. Que no era solamente conocimiento científico, y acá voy a una parte que tiene que ver con la carátula de esta presentación que ustedes tienen adelante. Es decir, tiene que ver con un conocimiento científico tecnológico. Por esta misma razón, porque es un conocimiento diseñado para hacer. Y el hacer, el transformar, el maniobrar la naturaleza, tiene ese componente tecnológico absolutamente imprescindible. Es decir, el conocer en las ciencias modernas no es un conocer contemplativo, no es un quedarse sentado gozando de
digamos, el asombro que nos produce la naturaleza o alguna porción de la naturaleza, aunque eso también forma parte, sino que trasciende el asombro. El asombro se convierte en el motivo, en el gatillo, ¿verdad? Para poder construir un conocimiento que nos permita, en la medida de nuestras posibilidades, claro está, dominar esa realidad, gestionar, controlar esa realidad. Y tomen buena nota de esto, este no es un punto menor, el control de la realidad. ¿Eh? Es decir, el amor de la naturaleza, todo eso, está bien, existe, todos lo tenemos en mayor o menor grado, pero las ciencias y las técnicas modernas están diseñadas para controlar, en la medida de que nuestras posibilidades no lo permiten, claro está, el entorno natural. ¿Controlar para qué? Controlar para sacarle el beneficio que entendemos que hay que sacárselo. Es decir, y eso depende, y acá también estaría yendo un poco de tema, por supuesto, de la vanguardia que significan los grupos hegemónicos en cada momento histórico, en cada estado, a través de la historia. Pero así me estaría yendo un poco de tema. Entonces, para resumir un poco lo que les digo, las ciencias modernas nacen no como un elemento contemplativo, no un conocimiento que se hace por amor puramente del conocimiento, aunque eso está también, por supuesto, ¿no? Quienes trabajamos en esto, amamos lo que hacemos, y lo hacemos con un gusto enorme, ¿verdad? O sea, este componente está presente. Pero además, quienes trabajan en esto, quienes trabajamos en esto, queremos conocer la realidad para poder hacer cosas con ella. Primera cosa, a eso nos habla entonces de esa convergencia entre lo científico y lo tecnológico. Por otra parte, las ciencias modernas nacen con diferenciándose muy fuertemente de las tradiciones anteriores de conocimiento, básicamente de la tradición medieval. Yo no tengo tiempo ahora para introducirme en el medioevo y en cómo se producía conocimiento durante el medioevo, pero de alguna manera la tradición medieval, pese a que el medioevo tampoco no es una época, 1100 años duró la Edad Media, imagínense qué larga que fue, para algunos larguísima. Y no es una edad homogénea, por supuesto, es un periodo, como todo periodo, dinámico y con transformaciones, pero básicamente la construcción del conocimiento, o lo que podríamos llamar conocimiento científico en un contexto medieval, era un conocimiento muy vinculado, o por lo menos muy respetuoso, extremadamente respetuoso, al punto que no podía traspasar ese límite de dos autoridades. Por un lado, la autoridad de los textos sagrados, ¿verdad? La Biblia, el Corán, significan un techo epistemológico. ¿Qué significa un techo epistemológico? Yo puedo discutir todo, pero no puedo discutir lo que está establecido en los libros sagrados. Esto fue lo que le pasó a Galileo, ¿verdad? Galileo se dio de frente contra la Iglesia porque él pretendió defender una teoría científica, la teoría heliocéntrica, la teoría de Copérnico, la de que el Sol está en el medio del sistema solar, ¿verdad? Que contradice algunos pasajes del Antiguo Testamento, el libro de Josué tal y tal, ¿verdad? Pero más que contradecir eso, lo que contradecía era un orden del mundo, que estaba muy bien establecido, pero que además estaba en bancarrota, por eso esa defensa acendrada. Es decir, era castigado, o por lo menos se intentaba castigar, a todo aquel que de alguna manera intentaba atacar a ese orden constituido. Y obviamente a esto no era ajeno la producción de conocimiento. ¿Eh? Y lo mismo las autoridades que se reconocían como autoridades indiscutibles. El caso de Platón, de Aristóteles a nivel científico, ¿verdad? Es decir, se lo tenía por autoridades prácticamente indiscutibles. Entonces, esos eran los techos, ¿verdad? Entonces, yo para argumentar en favor de, no sé, algún trabajo que yo hiciera, si viviera en la Edad Media, diría, bueno, pero esto que yo estoy diciendo está de acuerdo con Aristóteles, está de acuerdo con determinado pasaje de la Biblia, con eso alcanzaba. Ese era el argumento definitivo que uno podía dar para precisamente
sostener, ¿verdad?, ese argumento que estaba o que intentaba comunicar a otros. Es decir, el conocimiento, las tradiciones de conocimiento previas a la modernidad tienen digamos, esos límites, que eran límites irrompibles hasta que se rompieron, como todo, por supuesto. ¿Y cómo se rompió ese límite? Bueno, se rompió ese límite precisamente con esta revolución de gran alcance, esta revolución cultural de la modernidad. Cuando poco a poco los seres humanos fueron ganando para sí el derecho a ser dueños de sí mismos y que su razón pensante, reflexiva, observante, tuviera capacidad de juicio y que nadie pusiera límites a ese juicio. Pero entonces, cuando nos quedamos sin esa palabra sagrada que liquidaba todos los pleitos, comienza otro problema. ¿Quién tiene razón? ¿Qué afirmación, qué opinión es más razonable que otra? ¿Es más aceptada que otra? ¿O es más aceptable que otra? Comienza un problema epistemológico muy amplio, muy grande. ¿Cómo, digamos, de alguna manera generar un procedimiento de producción de conocimiento que nos librara precisamente de la multiplicidad de opiniones? Bueno, ahí se dan todas unas cuestiones epistemológicas que yo no voy a repetir porque vieron en gran medida ya en el curso, pero sí hay algo que quiero rescatar y que tiene que ver con lo que nosotros vamos a trabajar hoy, que es la publicación del conocimiento científico-tecnológico. No hay nadie, ¿verdad?, que tenga más razón que otro en virtud de alguna autoridad o alguna relación especial con la divinidad o con, yo qué sé, no sé, o con un druida o con lo que sea. El conocimiento científico se construye en la medida que se publica, se discute, se conversa, resulta controversial y va generando acuerdos o desacuerdos. Por eso, y esto es lo que me interesaba dejar claro antes incluso de entrar a la parte que tenemos acá en pantalla, y esto tiene que ver precisamente con que la ciencia moderna o los productos de la ciencia moderna no son tales hasta que logran ser publicados y entran en esa especie de ágora o ámbito público donde se discute, se habla, se conversa, se rebate, se discute. Es decir, la validación del conocimiento está dada, por un lado, obviamente, por la contrastación empírica de lo que yo quiero justamente afirmar, por lo menos parcialmente, provisoriamente, y por otro lado, por la aceptación o el rechazo que eso que yo estoy afirmando recibe por parte de mis pares, aquellos que como yo, ¿verdad?, están interesados en esos mismos temas. Hoy, por ejemplo, mis pares son, por ahí, mis colegas que trabajan en aspectos epistemológicos o de ciencia, tecnología y sociedad. En el siglo XVIII e incluso en el siglo XIX, por lo menos a principio, los pares de los científicos eran las personas de bien. Yo sé que la categoría persona de bien es una categoría un tanto ambigua, ¿verdad? Pero eran las personas de bien, las que se consideraba gente honesta, gente capaz de escuchar con cierta objetividad una exposición y juzgar por sus propios medios si esa narración, ya sea de una investigación natural, o de una prueba astronómica, o de un trabajo en un laboratorio de química, ¿verdad?, si esas pruebas eran pruebas fiables, si tenían asidero. Eso es lo que le daba el espaldarazo, es lo que le da, en definitiva, además de obviamente el trabajo experimental, es lo que le da el espaldarazo definitivo a los productos científicos. O el espaldarazo o su rechazo, desde luego, ¿no?, que son, y al fin, alguna serie de alternativas intermedias. ¿tá? Entonces,
el hacer público el conocimiento, la publicación del conocimiento científico, es tan antigua como la propia ciencia moderna. Y de hecho ya encontramos en el siglo XVII las primeras revistas científicas. Y más que revistas, porque importa poco si eran o no eran publicaciones impresas, lo que encontramos son los primeros cenáculos científicos, sociedades científicas. La Royal Society de Londres, que todavía sigue, la Academia de Lincei en Roma, ¿verdad? Y tantas otras, donde se juntaban los científicos y, digamos, la gente interesada en la ciencia, no necesariamente científicos, ¿verdad? A debatir, discutir este tipo de cosas. Y de ahí que tenemos la primera publicación impresa con resultados de investigaciones científicas en Gran Bretaña, en Inglaterra, en Londres concretamente, ¿verdad? Con la Royal Transactions, que era precisamente la revista científica que publicaba, no sé si sigue publicando ahí, tendría que averiguarlo, pero no me recuerdo, que publicaba o sigue publicando la Royal Society, ¿verdad? Que eran precisamente asambleas, no populares, sino asamblea, digamos, aunque esto suene políticamente incorrecto, pero ¿qué vamos a hacer? Era así, de hombres cultos, de hombres interesados, ¿verdad? En ese quehacer que siempre interesó a pocos, o por lo menos a muchos menos, o a una porción pequeña de la población en general. Entonces, para ir cerrando, ya nos quedan 4 minutos de esta primera parte, y ya en la segunda parte comenzar a acometer con el desarrollo de esta presentación, ¿verdad? Ir señalando esto, ¿no? Como la publicación del conocimiento científico, ya lo tecnológico entra en otro rango, porque lo tecnológico muchas veces está protegido por patentes, también ahora lo científico, ya lo vamos a ver más adelante, porque claro, lo tecnológico es negocio, es directamente una aplicación con validez comercial, con renta comercial. La publicación del conocimiento científico es condición esencial de la producción científica en la ciencia moderna. Pero ojo, apenas llegamos a una parte muy pequeña y quizás no es sobre eso que vamos a hablar mayormente en la clase, en la sesión próxima, ahora no más, y en la sesión posterior, la semana que viene, sino esta es una comunicación que tiene a los pares, es decir, al círculo más o menos amplio de interesados en ese problema, o en ese ámbito de discusión, de elucidación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, la publicación del conocimiento científico es connatural, coetánea a la propia ciencia moderna. Y de hecho, los científicos modernos, ya desde un inicio, ¿verdad?, empezaron a tejer lo que se llamaron los colegios invisibles, es decir, líneas, ¿verdad?, que ataban a través de correspondencia, a veces encuentros directos, ya en el siglo XVII, ¿verdad?, entre científicos de diversas partes de Europa Occidental, científicos obviamente preocupados en una temática más o menos comprensiva, ¿verdad?, a efectos de intercambiar, de discutir, de construir en conjunto o de disentir. No todo en la ciencia es construcción conjunta, no todo es armonía, no todos bailan la ronda de la mano, por supuesto. En la ciencia hay mucha tensión, mucha guerra, mucha pasión puesta en ello, ¿verdad? Entonces, desde un primer momento los científicos modernos empezaron a tejer esos colegios invisibles. ¿Por qué colegios invisibles? Porque estaban formados de gente, pero no estaban
o no, digamos, no coexistían en un mismo edificio, porque vivían frecuentemente en lugares muy dispares, ¿verdad? Y no había vínculos institucionales entre esos lugares, ya que la ciencia no tenía una institucionalidad todavía en el siglo XVII muy definida. Para esto va a haber que esperar a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando comienzan a formarse y a solidificarse las primeras sociedades científicas en Europa Occidental, y básicamente los primeros politécnicos, las primeras universidades, los primeros laboratorios que tienen que ver con la investigación y el desarrollo de teorías científicas. A ver, me queda un minuto y no tengo ganas ahora, por supuesto, de empezar con la presentación. Yo voy a dar por finalizada esta primera parte del día de hoy, voy a salir de ella y les pido a todos, por supuesto, que en 5 minutos, tal como dice la canción, nos volvamos a reconectar y ahora sí, hechas estas aclaraciones, y si hubiera alguna pregunta por parte de ustedes, luego de esas preguntas damos por iniciada la presentación. Nos vemos entonces en 5 minutos.